Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post destaca acá el testimonio de la teenager que filmó el video que se volvió viral cuando Derek Chauvin colocaba su rodilla sobre la nuca de George Floyd hasta causarle la muerte. Ella tenía 17 años cuando hizo la filmación y ya tiene 18. En el The New York Times también esta es la noticia que más destaca, la más importante. La adolescente confesó estar terrificada y haber sufrido mucho con esto. Leo la reseña que trae The New York Times. Ella tenía la adolescente cuyo video de los momentos finales de George Floyd le dio la vuelta al mundo. En una corte, en la sala del juzgado, en el día de ayer, Darnella Frazier, quien ahora tiene 18 años, compartió su historia públicamente por primera vez, testificando que todavía permanecía acosada por los gritos que recordaba del señor Floyd pidiendo ayuda, mientras ella observaba al policía con su rodilla sobre su cuello. La señorita Frazier a veces lloraba, hablaba suavemente a lo largo de este testimonio tan emocional. En el segundo día del juicio a Derek Chauvin, el ex oficial de policía, quien enfrenta cargos de asesinato. Su voz se quebró varias veces. La señorita Frazier describió cómo fue testiga en el último día de mayo y cómo estos sucesos le cambiaron la vida. Pidió disculpas. Ella dice que se pide disculpas mucho al alma de Floyd por no haber hecho más, por físicamente no haber interactuado para salvar su vida. Cuando yo veo a George Floyd, miro a mi padre, miro a mis hermanos, miro a mis primos, miro a mis tíos, porque todos ellos son negros. Yo tengo un padre negro, yo tengo un hermano negro, yo tengo amigos negros. Y miro lo que ha pasado y que uno de ellos pudiese ser George Floyd. Hay otro testimonio que es dramático y es el de una bombera. Un testigo tras otro en el juicio de ayer, en la sesión de ayer, describió cómo Chauvin no hizo caso a los ruegos de los presentes, y la adolescente que tomó el video, la señorita Frazier, desató y el video, y la adolescente que tomó el video del arresto, que desató protestas a nivel nacional, dijo que el policía se le quedó mirando a la multitud en forma fría y despiadada. No le importó, parecía como si no le importara lo que estábamos diciendo, dijo Darnella Frazier, ahora de 18 años, con los ojos llenos de lágrimas. Chauvin siguió arrodillado sobre Floyd mientras su colega Tou Thao contenía a la multitud de unas 15 personas, incluso después de que una mujer dijo ser bombera y rogó repetidas veces que le permitieran verificar el pulso de Floyd, según testigos y el propio video. Decididamente ellos pusieron sus manos sobre el mace, el aparato de gas lacrimógeno, y todos retrocedimos, le dijo Frazier al jurado. La bombera, la señorita Genevieve Hansen, lloró en el estrado al recordar cómo no se le permitió ofrecer ningún apoyo médico ni decirle a la policía qué hacer, como por ejemplo aplicar compresiones torácicas. Había un hombre que estaba siendo asesinado, dijo la bombera Hansen, que testificó vestida con su uniforme del cuerpo de bomberos y explicó detalladamente el entrenamiento médico de emergencia con que ella cuenta. Yo podría haber proporcionado atención médica lo mejor que sé, y a este ser humano se le negó ese derecho. Es un juicio emotivo, como ayer comentábamos, pues es un juicio que, en fin, el más vehemente e importante en Estados Unidos en muchos años.
Tenemos por otra parte que hoy en la ciudad de Pittsburgh el presidente Biden va a presentar su plan económico. En una reseña que leo acá de la agencia EFE, el gobierno de Estados Unidos va a anunciar un plan de empleo centrado en la renovación de la infraestructura por valor de 2.25 billones de dólares que prevé financiar con una subida del impuesto de sociedades. El presidente Biden presentará esto esta noche en Pittsburgh. Reseñado en la primera del The New York Times, Biden quiere que los grandes negocios den el primer paso para el proceso de reconstrucción. Sería un proceso de 15 años de impuestos más altos para los más millonarios. Y en el Washington Post se destaca que todo se pondrá su acento en el tema de la reconstrucción de infraestructura. Yendo al asunto del COVID, Estados Unidos está intensificando su respuesta ante el repunte de casos del COVID-19 de las últimas 2 semanas, una subida que ha encendido todas las alarmas. Y mientras las autoridades federales llaman a la responsabilidad, los estados siguen expandiendo el acceso a las vacunas para todos los adultos. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dio las nuevas indicaciones desde una conferencia de prensa en la ciudad de Boston. El IRS dice que este fin de semana enviará los cheques de estímulo a los beneficiarios del Seguro Social. El anuncio se da tras una demora en el envío de este tercer cheque de estímulo a los beneficiarios del Seguro Social y la Seguridad Social Suplementaria debido a un paso burocrático que esa administración asegura debían realizar para cumplir con la ley. Dice acá el IRS y el Departamento del Tesoro anunciaron que anticipan comenzar a enviar este fin de semana los pagos del beneficio. Y tenemos acá que el expresidente Donald Trump está enfrentando demandas. Nueva York. El expresidente Donald Trump podría ser interrogado bajo juramento sobre las acusaciones de abuso sexual de una ex concursante de The Apprentice, tras un fallo del máximo tribunal de Nueva York, dado a conocer en el día de ayer. La recolección de pruebas en la demanda por difamación de Summer Servos quedó suspendida luego que Trump pidió al Tribunal Supremo el año pasado que declarara que la presidencia lo eximía de demandas en cortes estatales. En un fallo de una oración, la Corte de Apelaciones desechó la apelación de Trump como irrelevante ahora que salió de la Casa Blanca. Ahora que es un ciudadano privado, el acusado ya no tiene excusas para postergar la justicia para la señorita Servos y estamos ansiosos de volver a la Corte para demostrar sus alegatos, dijeron las abogadas de la señorita Servos. Servos demandó a Trump por calificarla de mentirosa cuando denunció públicamente durante su campaña presidencial del 2016 que él la besó y manoseó en contra de su voluntad en 2 ocasiones en 2007. Ella había aparecido en su reality show The Apprentice en el 2006 y dijo que solo buscaba consejo profesional cuando lo contactó posteriormente. Y viene otra demanda, pero esta parece más grave. 2 agentes de la policía del Capitolio de Estados Unidos demandaron ayer al expresidente Donald Trump por haber supuestamente incitado al violento asalto del 6 de enero contra esa institución. Los 2 hombres que presentaron la demanda, James Blasingame y Sidney Henby, dicen haber sufrido heridas físicas y psicológicas en los enfrentamientos que, según ellos, fueron fomentados por Trump, quien entonces pasaba sus últimos días en la Casa Blanca y se negaba a reconocer la victoria de Biden. De manera pues que, como había pronosticado la periodista Applenbach, le van a llover ahora demandas al ahora expresidente Donald Trump. El reloj
nos dice que en este momento ya son las 7:18 de la mañana. Nos saludan, a ver, Angie, Auristela Ramírez, Lucy Rosberg, Cotidiana, feliz día a todos. Muy bien. Y siguen siguen en busca de la cabeza de Trump. Bueno, así son las cosas. Nos saludan desde Yaritagua. Muy bien, vamos con las noticias de Venezuela, Daniel. Estas son las noticias de Venezuela. La primera página del diario El Nacional se ilustra con una fotografía impactante. Y no porque estemos en Semana Santa. La fotografía seguramente fue tomada con un celular y tiene como un filtro tenue que le da una especie de pátina distinta a la realidad. ¿Qué tiene de particular esta fotografía? Hombres y mujeres enfundados en batas quirúrgicas, personal médico con sus rostros cubiertos y sus tapabocas, algunos de rodillas y otros de pie, imploran con las manos extendidas y las palmas hacia arriba. Encomendados al Señor, le ha titulado El Nacional a esta fotografía, y la leyenda que la acompaña nos explica. Médicos y enfermeras del Hospital Victorino Santaella se unieron en una cadena de oración por las personas que están luchando contra el coronavirus y por quienes arriesgan la vida para salvarlos. El conmovedor momento fue compartido por el periodista de Los Teques, Daniel Muro, editor del medio local El Tequeño. El Hospital Victorino Santaella está en la ciudad de Los Teques. Es una ciudad muy cercana a la ciudad de Caracas, en Venezuela. Los trabajadores de la salud en Venezuela conforman uno de los grupos más vulnerables y, según datos difundidos por la ONG Médicos Unidos, en Venezuela al menos 408 han muerto en estos tiempos de pandemia. Ahora bien, el gran titular del Nacional en esta mañana nos dice: adquisición de la vacuna de Johnson & Johnson retrasaría más la inmunización a través del mecanismo COVAX. El régimen de Nicolás Maduro prepara una propuesta para comprar el fármaco de una sola dosis a través de la iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud, según declaró a Bloomberg un alto funcionario que pidió no ser identificado. Estas vacunas no estarían disponibles sino hasta el mes de julio. La Organización Panamericana de la Salud tiene 2.400.000 inyecciones de AstraZeneca listas para enviar a Venezuela, pero Maduro alega que desconfía de sus posibles efectos secundarios, como si él fuera médico. ¿Y cuáles son los verdaderos intereses de Maduro? Pues no precisamente la salud de los venezolanos, puede uno sospechar. En todo caso, en el pitazo leo esto: Maduro acordó con Rusia realizar pruebas de la vacuna Epivac-Corona. Ayer martes, Maduro firmó con Rusia 12 acuerdos de cooperación en el ámbito financiero, energético, militar y sanitario. Pactó además la importación de medicinas y vacunas contra el COVID. Destacó que Venezuela será parte de las pruebas de la vacuna rusa Epivac Corona para combatir el coronavirus, y también agradeció la llegada de las vacunas Sputnik. Ahora tengo que dar la buena noticia de que ha llegado a Venezuela para sus estudios y se va a proceder a firmar los acuerdos para la adquisición de una nueva vacuna 100% poderosa, efectiva y segura, que es la segunda vacuna de Rusia, la Epivac Corona. Uno puede empezar a... Hay un viejo refrán venezolano que dice: piensa mal y acertarás. Bueno, en el caso de Nicolás Maduro es procedente. Regreso a la primera página del Nacional, donde leo: denuncian ante Naciones Unidas violaciones de derechos humanos en Apure. Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional elegida en el 2015, se reunió con un equipo de la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para hacer entrega de más de 30 testimonios que también han sido remitidos a otros organismos internacionales. A propósito de lo que está aconteciendo en Apure,
Ayer nos preguntábamos en el programa Leer la Noticia, ¿por qué la FAES también está presente en un escenario que por lo visto es estrictamente militar? En el programa de televisión En Conexión entrevistamos a David Smolansky, el comisionado del secretario general de la OEA para la situación de los migrantes y desplazados venezolanos. Y Smolansky nos lo dijo muy clara y tajantemente. La FAES es un grupo de exterminio dirigido directamente por Nicolás Maduro. Si envían a la FAES a estas regiones para exterminar, sobre todo testigos que puedan ser incómodos y que puedan decirnos la verdad de lo que está ocurriendo allí. Lo cierto es que nuestro país se ha vuelto extraordinariamente violento. En el Pitazo leo esta noticia escalofriante. El Callao, Estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Un grupo armado de la zona minera del Callao, en el Estado Bolívar, secuestró al comerciante y exconstituyentista Wilhelm Torrellas y decapitó a su escolta de acuerdo con un reporte de la policía científica. Torrellas y su escolta, quien era funcionario de la Policía Regional, identificado como Ernei Alirio Ruiz, transitaban en una camioneta por el Callao cuando fueron interceptados y llevados hasta una zona montañosa el pasado sábado 27. El vehículo fue abandonado en un sector minero de El Perú, la zona donde opera la banda de alias Toto y Zacarías. La versión de la policía científica señaló que el guardaespaldas fue asesinado y decapitado para presionar por el pago del rescate, pero el político logró escapar la madrugada del domingo. El reporte detalló que los captores pedían al político 15 kilogramos de oro por su liberación, el equivalente a $600,000. Cuando, luego de la liberación de Torrellas, que no fue que se escapó, sino que fue liberado porque dicen que sí pagó, una comisión mixta con funcionarios de varios cuerpos de seguridad llegó al Molino Victoria, en el sector del Perú, el lugar donde ocurrió el secuestro, y allí encontraron la camioneta del comerciante. Al abrir la puerta del piloto se activó una granada que estaba amarrada con una trenza y estalló. Dios, ¿qué tipo de noticias nos vienen de Venezuela? El editorial con César Miguel Rondón. Leo acá en La Voz de América la siguiente información. Estados Unidos vigila la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba. El gobierno de Estados Unidos sigue muy de cerca la gestión que han hecho algunos gobiernos de América Latina y el resto del mundo, con la excusa de la crisis para incrementar la represión y la vulneración de los derechos humanos y las libertades. Esta es una cita textual. Por eso el secretario de Estado Anthony Blinken volvió a reafirmar el compromiso de la Casa Blanca de colocar los derechos humanos en el centro de la política exterior del gobierno, tal y como ha insistido en más de una ocasión el presidente Joe Biden. La causa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad está cerca del corazón estadounidense, dijo Blinken en su intervención para presentar el 45º informe anual sobre derechos humanos. Y en el caso puntual de Venezuela dice, Venezuela es quizás el país que más está sufriendo las consecuencias del coronavirus. Según las autoridades de Estados Unidos, el país ya estaba sumido en una profunda crisis humanitaria, económica y política debido a la gestión de Maduro. La situación se agravó con la irrupción de la pandemia, obligando a miles de personas a abandonar la nación. La corrupción de Maduro agravó la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano. En Venezuela la situación, la vida es precaria, tan precaria, que en otro despacho de La Voz de América leo, es como si fuéramos una sociedad de mendigos. Esto porque Venezuela no tiene agua. Venezuela es uno de los 15 países más ricos en agua dulce del mundo, pero solamente el 25% de sus ciudadanos tiene servicio de agua de forma continua. Y esto por hablar del agua, por no hablar de la luz, por no hablar de los servicios en general.